estas líneas de investigación y en todo el trabajo que se está realizando en estos momentos, bueno, pues acá en mi país, en lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, la atención y preparación a docentes y familias que tienen niños con discapacidad intelectual y trastorno del espectro de autismo, así como la comunicación científica. O sea, todo lo que queremos compartir con ustedes no es más que un aprendizaje adquirido en la práctica educativa y sistematizado a partir de las propias investigaciones del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que hoy pues me enorgullece formar parte de ese colectivo de tan prestigiosos investigadores. No queríamos empezar un tema tan amplio, tan polémico, tan multifactorial, como lo es la formación integral de los estudiantes, una necesidad ineludible, sin recurrir a uno de nuestros más grandes pensadores, guías, conductor sobre todas las cosas, del pensamiento educativo nuestro y de lo que asumen los maestros cubanos hoy en la actualidad desde nuestras aulas. Y es que la instrucción no es lo mismo que educación, aquella se refiere a los sentimientos y esta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Esas cualidades morales suben de precios cuando están realzadas por las cualidades inteligentes. Por tanto, educación e instrucción van de la mano y esto es un principio de la educación cubana sobre la cual se rige todo el proceso de formación integral que nosotros desarrollamos en nuestro país, en nuestro quehacer educativo. Próxima. Les decía que nosotros íbamos a compartir con ustedes algunas experiencias de investigadores que por más de 20, 30 años de experiencia han estado trabajando con o sea, las prácticas educativas de cómo transformar las instituciones, cómo producir los cambios educativos, sobre todas las cosas enfocados en el producto principal que debe llevar esa actividad y que es la formación integral del alumno. Todo lo que hagamos en la institución, todo lo que nos propongamos, al final nuestro fin, nuestra meta va a ser siempre la formación de un estudiante capaz de insertarse a las nuevas generaciones. Por eso este concepto de formación tiene un valor importante y hay que analizarlo desde su génesis, desde sus inicios, pensándolo y viéndolo primero que todo como, como una función evolutiva del hombre. O sea, todos los hombres, todas las personalidades estamos en formación. El hombre es además un ser biopsicosocial y así hay que verlo en ese proceso de formación integral que se desarrolla bajo influencias de todo tipo, sociales, naturales y sobre todas las cosas, unas más organizadas y otras de maneras más espontáneas porque están en definitiva en la sociedad, en ese proceso de socialización que después vamos a estar viendo y que es tan importante en esa formación integral del hombre que del estudiante, que es en definitiva. Con todo aquello que interactúa, deja en el estudiante huellas en su conciencia, en su formación, en su psiqui, y que después asimismo las irá reproduciendo para la sociedad. Siguiente, por favor. Hay un análisis y unas contradicciones a veces entre numerosos especialistas del área, incluso psicólogos, docentes, que entran en disquisición en hablar si exactamente debíamos manejar el concepto de formación integral, teniendo en cuenta que cuando hablamos del proceso de formación, así como lo veíamos en la presentación anterior, estamos hablando ya de que es todo lo que al hombre tiene que rodear para que pueda insertarse en esa sociedad. Y si es ese concepto amplio de todo lo que debe rodearlo, pues está la concepción, o sea, está el conocimiento, pero está también la parte humana, pero están los valores, está todo lo que a ese hombre rodea y que puede ser o no influencia de la escuela. Y asimismo, entonces, ¿por qué centrarnos en formación integral si ya el propio concepto abarca ese proceso de integralidad? Pero bueno, la práctica, lo que más conocemos, lo que más trabajamos es definitivamente hablar de una formación integral y que para nada está alejado de ese amplio concepto
de la formación evolutiva del hombre, y que al final después también vamos a estar viendo que aun cuando hay edades determinadas, aun cuando hay características de las edades, el proceso de formación nunca termina, es un proceso continuo, es un proceso que para llegar a ser integral tiene que manejar y centrar al hombre en su concepción amplia, ese ser biopsicosocial que está en sociedad y que por supuesto va a la escuela, y ahí es donde nosotros, bueno, pues desempeñamos nuestro papel. En nuestro país, esto tiene, como yo estoy convencida, en el resto de los países de los colegas que hoy estamos acá compartiendo, que parte además de qué hombre aspira a formar la sociedad, qué hombre quiero formar en mi país. Para nosotros, por ejemplo, es esencial, es básico el primer congreso del Partido Comunista realizado en nuestro país en 1975, donde se habló de una definición de formación integral que ha sido referente para todos los maestros cubanos, y es que formar a las nuevas generaciones y a todo el pueblo en una concepción científica del mundo, desarrollar en toda su plenitud humana esas capacidades intelectuales, físicas, espirituales del individuo y fomentar en él elevados sentimientos y gustos estéticos, lo que se logra y consolida a través de una educación intelectual, científica, política, moral, estética, politécnica, laboral y patriótico-militar. Y así yo estoy convencida que debe estar en el resto de los países, o sea, documentos normativos, documentos legales que avalan, que nos guían y nos conducen hacia el hombre nuevo que cada sociedad quiere formar, hacia ese hombre que cada ser humano, o sea, que en cada escenario, en cada sociedad, se quiere formar y transformar en la medida que se va creciendo en ese sentido. Por favor, la próxima. Es de esta manera que para la pedagogía cubana, basado en esos documentos legales, en esos documentos rectores que nos conducen y nos llevan a qué sociedad estamos nosotros también reflejando en ese sistema educacional, para la pedagogía cubana, la formación del hombre está basada y fundamentalmente se sustenta en el resultado de un conjunto de actividades que, como bien nosotros hemos querido resaltar, están organizadas de un modo sistemático coherente, que le permiten actuar de una manera consciente y creadoramente. Yo creo que ningún proceso que nosotros hacemos en nuestras vidas, si no está previo a una planificación, a una organización, pues no podríamos entonces buscar ningún resultado. Y la formación, el proceso de formación integral del estudiante, la dirección de ese proceso, no está alejado de este aspecto que es sustancial. Es algo organizado, es algo planificado, es algo meditado sobre la base de a qué aspiramos, pero también de otros elementos que vamos a estar compartiendo. Esa formación del hombre debe prepararlo, o sea, debe estar además, o sea, en función de prepararlo como un sujeto activo de su propio aprendizaje y desarrollo. Esto es un elemento súper importante también, o sea, no formamos a un estudiante pasivo, incluso a veces pensamos que desde las primeras edades los niños de la primera infancia pues no pueden tener o no tienen la posibilidad de aportar también a este proceso activo que es el aprendizaje, que es obtener nuevos conocimientos sistemáticamente, y desde la primera infancia, desde los primeros añitos de vida del niño, incluso desde ese primer año en que el bebé está en la casa, ya se va formando en él, ya va adquiriendo y se va trabajando sobre la base de que el niño pueda él solo ir logrando su propio desarrollo, sus propios logros, aunque después, paulatinamente, según los niveles, pues se le vaya llamando de otra manera, pero siempre poner en el centro de esa formación a ese hombre, un hombre que tiene que ser capaz de transformar el mundo en que vive, pero además tiene que ser capaz de transformarse a sí mismo. Y no son pocos los educadores, psicólogos, filósofos, desde todas las áreas, porque la educación, como bien conocemos, es un fenómeno en el que todas las áreas tienen, o sea, tienen sus aportes, tienen su incidencia, y todo influye en esa formación del hombre. Por tanto, es
prepararlo para la vida a partir de una etapa histórica concreta en que él se está también desarrollando, y ese contexto pues también lo marca, lo constituye y contribuye a la formación de esa personalidad. La próxima es entonces que precisamente esa educación como fenómeno social históricamente desarrollado, como núcleo del proceso socializador, ejerce una fuerza, una formación, la anterior, por favor, ejerce una influencia decisiva en la formación integral del hombre para lograr esa concepción del mundo, esa base sólida de los conocimientos, y que no está solo en el conocimiento científico, sino también en esos valores, en esa formación de la personalidad desde los otros valores, desde las otras cualidades morales que pueden que pueden constituir a ese hombre y que también constituyen parte de esa formación integral. Así, estamos entonces en presencia de que para formalizar y preparar a ese estudiante, necesitamos entonces la influencia de ese sistema educacional, pero que no está solo y tiene también de aliado, de pretexto, de principal cantera de formación también el contexto social. Un contexto social que definitivamente determina, que contribuye, que crea circunstancias determinadas y que no pueden estar alejados de la preparación que tiene ese profesor, de lo que el profesor debe tener en su mesa de trabajo para saber hacia dónde direccionar la formación de los estudiantes que nosotros hoy tenemos sentados en las aulas. De manera que la formación del hombre es un proceso continuo, es un proceso complejo. Por favor, si pueden ir a 2 diapositivas atrás. La formación del hombre es un proceso continuo, es un proceso complejo, es un proceso que requiere de la precisión de los objetivos con carácter educativo que se quieran lograr. Es un proceso que tiene que ver con la determinación de las cualidades, gracias, la determinación de las cualidades que queremos formar en esa personalidad, y es un proceso que tiene que ver también con las características de las edades y sobre todas las cosas un elemento muy importante que para nosotros en la pedagogía, en las últimas investigaciones que en nuestro país se han estado desarrollando en el ámbito educativo, y siempre ha sido vital, incluso hay teorías de esos temas, es el trabajo con los grupos. O sea, cuánto puede aportar a esa formación integral del estudiante lo que logremos también desde el grupo de coetáneos que los rodea, desde el grupo donde ese niño aprende a ser, o sea, se crea, se forma como personalidad, va a aportar al grupo, pero el grupo también le va a condicionar y le va a ayudar a él a formarse y prepararse en ese sentido para poder construir y para poder aportar a la sociedad. En este sentido, es muy importante también que nosotros en la próxima comprendamos entonces y acotemos un aspecto que es importantísimo, y es que la educación es integral, y esto es un aspecto esencial. La próxima, por favor. Es integral en la medida en que el estudiante, o sea, que tenemos, se vea en su totalidad, y no importa, no importa la edad de ese estudiante. Todos tienen sus características a partir del nivel educativo en el que está inmerso. Puede ser un estudiante, puede ser un niño, un educando de la primera infancia, o puede ser un educando de la educación técnica profesional. No importa, pero siempre lo que sí tenemos es que verlo es en su totalidad, en su potencial cognitivo y humano. Y una práctica que está orientada a su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de sentirse, de servir de forma autónoma a partir de su propio espíritu, de su propia transformación, de lo que él sea capaz de aportar, y que nosotros los docentes pues tenemos que ayudarlo a descubrir hasta qué punto o qué puede él aportar también a la sociedad, porque forma parte también de esa formación del estudiante que tenemos en nuestras aulas. Y yo aquí voy a hacer referencia
a una frase de un eminente pedagogo cubano y que sin duda también forma parte de nuestros fundamentos de por qué la educación y nuestros principios de la educación, que es Enrique José Varona, cuando decía el niño necesita de todas las fuerzas vitales para crecer, o sea, es un poco para entender esa integralidad, desarrollarse, y fíjense cómo él va a lo más tácito, adquirir agilidad muscular, afirmar sus sentidos, acopiar ideas y formarse un carácter, por lo que la función social del niño es hacerse hombre. Lo decía de esta manera, quizás hoy uno lo cuestione, pero bueno, es un hombre completo, pero hablando de un hombre completo en la medida en que pueda formarse en el conocimiento y en el espíritu. Algo a lo que Martí también pues decía, o sea, la unidad de la instrucción y la educación. Las cualidades morales suben de precio cuando van unidas a esas cualidades inteligentes y a ese conocimiento de la ciencia, y a todo eso tiene que aportar la formación del hombre. Por tanto, podemos pasar a la próxima. En el proceso educativo, la educación, o sea, lo que nosotros como docentes hacemos en ese proceso de formación está mediado por un fin de la educación. O sea, no es solo la formación como evolución, la formación de ese estudiante que en sí mismo se está formando porque es un ser, sino que hay un fin de la educación que responde a una sociedad, que responde a unos principios sociales también. Y asimismo tendrá entonces como propósito lograr una concepción del mundo sobre una base sólida de los conocimientos científicos y su transformación positiva en condiciones morales y motivos de conducta de un estudiante. En nuestro escenario muy particular, nosotros tenemos un fin general de la educación, delimitado, definido en el nivel preuniversitario, donde ya el estudiante lo que queremos es su máxima formación integral para que pueda acceder a la universidad o pueda insertarse al mundo laboral. Pero asimismo lo tenemos definido en un plan educativo de la primera infancia. ¿Qué queremos que logre el niño de la primera infancia, aun cuando salga de su círculo infantil con 5 o 6 añitos? O sea, y así está definido en todos los niveles educativos, pero sobre todas las cosas, y es transversal en cada uno de los niveles, que el fin de la educación sea que nuestros niños alcancen su máximo desarrollo posible, el que él pueda lograr a partir de sus propias condiciones sociales, objetivas, de lo que él sea capaz de lograr. La meta no es compararlo con otro niño, sino compararse con sí mismo y alar a su desarrollo. Aspectos que también está presente en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual también vamos a estar acotando en algunos puntos. Por tanto, los conocimientos deben desarrollarse y asimilarse en la práctica de esa actividad social que tiene el educando. No es solo lo que él logre en el aula, no solo lo que él adquiera como conocimiento en el aula, sino lo que también logre hacer en la escuela como parte de otras actividades extracurriculares, o lo que logre hacer en su comunidad como parte también de su inserción en la sociedad. Para nosotros, los conocimientos no están solamente sometidos a esa concepción científica, a ese contenido puramente de una ciencia, sino más bien que estos contenidos, estos conocimientos, estas habilidades están ligadas a qué valores quiero también formar en mis niños, a qué cualidades quiero lograr también formar en ellos. Por tanto, el proceso es instructivo, es educativo, y todo lo que hacemos desde nuestros predios educativos pues está en función de eso. Este debe entonces aprender a actuar de acuerdo con sus intereses y los del grupo. Esto hay que enseñarlo, porque no nacemos no nacemos en un grupo y actuamos conforme a lo que el grupo dice, no siempre estamos preparados para ello, no siempre nos somos capaces de autorregularnos y autoeducarnos, en que si bien tenemos principios, valores que nos rigen como personalidad, a veces el grupo condiciona, determina también una manera de comportarnos, y esos son aspectos que tenemos también que preparar a nuestros niños, y el grupo tiene en ese sentido un rol
trascendental. Por tanto, hay que también plantearse como meta aquellos objetivos que la educación propone en conformidad con esas necesidades sociales. Nosotros tenemos en este sentido las últimas experiencias de la nueva concepción curricular aplicada en nuestro país como parte del tercer perfeccionamiento, que apela mucho y va mucho a ese trabajo grupal y a lo que es capaz de lograr el trabajo grupal en la formación integral de cualquiera de nuestros estudiantes. La próxima, por favor. Y en todo este proceso de formación del hombre, de su desarrollo en la sociedad, de lo que aporta en sí misma la educación como proceso histórico social, hay tres aspectos que son vitales y que son transversales a cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos como docentes. Uno es la actividad, y esa actividad que media, que regula, que potencia al niño y lo pone en situación de aportar cada vez más o de saber hasta dónde puede llegar y qué más tiene que poder dar a la sociedad. La comunicación, por supuesto, una comunicación franca, diáfana, afectiva, donde el niño, el educando, se siente en condiciones de poder solicitar, de poder pedir, de poder demandar hasta qué punto, o sea, hasta qué cosas necesita o qué otras cosas pudiera él aportar también a esa formación y comunicación, no solo desde el punto de vista de lo que pueda demandar un estudiante, sino lo que pueda pasar entre docentes y estudiantes, entre docentes y docentes, un aspecto trascendental y que después de la pandemia pues marcó pauta definitivamente y volvió a demostrarnos cuánto falta hace la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y digamos mejor en el proceso de formación integral de nuestros educandos. La familia en los 2 años de pandemia volvió a demostrar cuánto tiene de valor, cuánto tiene de empatía, cuánto tiene de poder si se une coherentemente, planificadamente a la formación integral de nuestros educandos. Por lo menos acá en Cuba, tuvimos la experiencia de trabajar a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, en demandas que la familia nos fue haciendo en un momento crítico de encierro, de no poder darles a los niños desde la escuela las necesidades que siempre se habían suplido, y gracias a que no se rompió esa comunicación, a que no se rompieron esos espacios de diálogo franco, diálogos abiertos, diálogos que siempre generaron nuevas contradicciones y nos generaron nuevos retos, pero que sobre todas las cosas pusieron en el centro la necesidad de aportar docentes y familias a esa formación integral del niño, aún cuando el niño no estaba en la escuela, pero seguía demandando porque su formación en definitiva no entiende de pandemia ni entiende de nada de eso, había que seguirlo potenciando. Y yo creo que este es un aspecto que es trascendental a todos los agentes, o sea, tanto la familia, la escuela como la comunidad tienen que tener en ese proceso de formación comunicación. Esto es vital para lograr nuestros propósitos. Y bueno, otro de los procesos que están mediando todo este fenómeno es la socialización. Mediante la interacción social se forma el individuo, se conforma la psique, y este es un proceso que hoy también pues recobra nuevas fuerzas, se pondera en la sociedad y en la manera de construir un currículo en la escuela cubana. Y es cómo insertarnos más en esa comunidad y qué nos aporta la comunidad a esa formación integral de nuestros niños. Por tanto, hay que pensar en esa formación integral, en esa formación del estudiante con un carácter integral y único de la personalidad, que se manifiesta en esa unidad de los componentes, en la organización de la actividad que el sujeto despliega y en la comunicación que se establece con todos, no solo entre los estudiantes, que es vital, que es esencial lo que el grupo de coetáneos pueda lograr, pero también entre los docentes, entre la familia, y eso conforma y construye poco a poco esa personalidad. Y en ese aspecto, en ese desarrollo de los tres procesos que están unidos y que confluyen en esa formación,
el papel de sujeto, que no puede ser solo pasivo, no puede ser un sujeto, o sea, pasivo, no puede solo estar participando de la actividad, sino que necesita también ser un ente activo de su propia formación. La próxima, por favor. De ahí que hay tres elementos que son clave en esta dirección de la formación integral de la personalidad de nuestros niños. Y es primero, esa como todos los procesos que nosotros desarrollamos en la escuela, ya sea en la propia actividad docente, una actividad extracurricular, o la propia conversación que nosotros estemos estableciendo con los padres, con los agentes de la comunidad, son importantes la comunicación y la actividad. Un aspecto además en el que el niño tiene que ser protagónico a su nivel, según su edad, pero él tiene que sentirse protagónico de esa actividad, porque es la manera en que va a poder sentirse útil, y solo donde nos sentimos útil, pues creemos que aportamos, pues podemos dar lo mejor de sí. Y eso pues también nos ayuda a regular nuestra conducta, nos ayuda a irnos formándonos en la medida de lo que la sociedad, de lo que el maestro nos está exigiendo, y podemos no dar a ese grupo de coetianos en el que nos estamos formando. Por tanto, esto es importante a todos nuestros niños, hay que darles su actividad, hay que darles tareas, como nosotros decimos más coloquialmente, porque es en el desarrollo de su propia actividad que él en definitiva se va formando. Y bueno, esa relación personalidad-sociedad, y donde la escuela tiene un rol fundamental. Nuestros niños, nuestros educandos entran desde la primera infancia, y aunque terminen en un límite determinado, la educación o el sistema educativo, pues continúa en definitiva un proceso de formación integral, por supuesto, donde la escuela ha tenido un papel rector y tiene un papel trascendental. La siguiente, es por eso que nosotros decimos y asumimos de estos investigadores, Pedro Luis Castro, Lizardo García, que el proceso educativo tiene varias características. O sea, en esa formación integral, el proceso educativo asume determinados aspectos que son vitales. Primero, que es multifactorial, y nosotros ponemos sencilla escuela, familia, comunidad, pero creo que quiero que lo vean, que lo sintamos en el sentido más amplio que podamos. O sea, la escuela como un escenario, un agente socializador abierto a toda la comunidad. La escuela como el escenario donde va una familia que tiene determinadas características, unas familias que tienen necesidades y a las que hay que atender también como agente socializador que somos y como parte del proceso de formación de sus hijos que somos. Y una comunidad que tiene a su alrededor y tiene en sí misma agencias que si bien no son todo lo planificadamente educadoras como lo es la escuela en sí misma, pero sí siguen siendo agencias socializadoras, agencias donde hay un nivel, unas normas que cumplir, unas conductas que cumplir, y para lo cual el niño también se tiene que preparar. Por tanto, es la interrelación que en su sentido más amplio que podamos tener escuela, familia, comunidad, en definitiva para formar a ese hombre integral que al final nosotros queremos. Nosotros trabajamos con los niños, nos enfrascamos en la formación integral del niño, y a veces no percibimos que al final, o sea, hacemos mucho en la escuela, lo damos todo en la escuela para que el niño vaya en definitiva a la sociedad, porque no se queda en la escuela de por vida, el niño es para la sociedad. Por tanto, comunidad, familia son entes indispensables, y todos los días tenemos que luchar un poquito más para que sean lo protagónicos que son nuestros docentes también. Es un proceso además prolongado desde las primeras edades, y como les explicaba, continúa aún cuando hay un límite de edad escolar que bueno, ya salen del sistema. Escalonado porque pasa por diferentes niveles educativos y no siempre se le da lo mismo, la primera infancia, digamos el nivel primario, la secundaria, todos tienen sus niveles de exigencia, pero en todos se exige un poquito más de nuestros estudiantes a partir de los mismos objetivos y el fin que tengan definidos los niveles en definitiva. Se dice que una y otra vez estas cualidades que formamos de la personalidad
retornan también al estudiante en aras de consolidarlas, de ampliarlas y profundizarlas. Asimismo, que están presentes la influencia no solo del educador, sino también de agentes socializadores de la actividad del educando. Y ahí influye todo el que contribuye. Nosotros cuando, o sea, muchas veces que nos hemos acercado al tema y leíamos, decíamos, bueno, es que todo influye, el arte, la ciencia, la cultura, todas las actividades que de una manera u otra inciden sobre el niño, pues son agentes socializadores, son agentes que les permiten crearse y formarse en esa sociedad. El trabajo con el grupo, que insisto, sigue siendo esencial. Y bueno, a un aspecto que sí todos los educadores, psicólogos coinciden en mencionar, y es que es difícil ver, percibir externamente lo que va alcanzando un estudiante en su proceso de formación, y muchas veces pues menospreciamos ese proceso también de valorar hasta qué punto nuestros niños, nuestros educandos van logrando sus metas, porque o sea, es subjetivo. A veces no nos damos cuenta de todos los avances que logramos con ellos, cuando aún en cada actividad se logra algo, en cada proceso se logra algo de nuestros niños. La próxima, por favor. En este sentido, el proceso educativo es importante entonces asumirlo y verlo en el conocimiento de su personalidad, en ese carácter integral que tiene la personalidad y que tiene múltiples interrelaciones de él en sociedad. Significa trabajar con métodos integrados, con métodos que estén concatenados y debidamente planificados. Significa concebir la personalidad en su devenir, como procesos de constantes cambios y transformaciones. Hay muchos cuestionamientos entre psicólogos, sobre todo, y educadores, ¿por qué no? Que dicen y discuten por qué circunscribir la atención que un niño tiene por la psicología de las edades. Digamos, el adolescente de secundaria básica se porta mal, no, es porque es rebelde sin causa. No, puede tener esa característica de la edad, puede ser que sea una etapa en la que esa sea una característica, pero ellos coinciden en afirmar y coinciden en asumir sobre todas las cosas que la personalidad se va formando en un proceso constante y que es evolutivo y que es de permanente transformación, y que usted no lo puede ver marcado en una etapa, en un momento histórico concreto de la vida de una persona, sino más bien en su propia evolución, aunque no podemos dejar de tener en cuenta que hay edades que determinan y que tienen determinadas características, pero no es lo único que se puede tener en cuenta. La próxima. Es en este escenario, desde los fines, desde las metas y lo que la educación nos plantea como macro, donde la labor educativa del maestro tiene un rol esencial, y es que esa labor educativa, en definitiva, dirigida a lograr la formación de esas nuevas generaciones, desarrolla y tiene una misión en la escuela, donde están presentes, o sea, no escapa a esa labor educativa ninguno de estos tres factores, ninguno de estos tres entes que yo les muestro acá. O sea, los tres forman parte de esa labor educativa, no es puramente del maestro, no es puramente del profesor responsable de un grupo, es labor de toda la institución. Y nosotros tenemos por costumbre trabajar mucho y hablar de algo que nosotros denominamos acá en nuestro país como trabajo preventivo, que se gesta en coordinación con todos los factores de la institución educativa, incluso muchos más factores a partir de nuestra propia cultura cubana también, para encauzar positivamente esos esfuerzos en esa labor orientadora y evitar que se produzcan deficiencias, que se produzcan conflictos. En la propia formación integral de nuestros educandos van a haber contradicciones que son lógicas, que son naturales, y que en la medida en que esas contradicciones se puedan ir resolviendo, pues también estaremos dando pasos de avance en esa formación integral. No hay que tener miedo a la contradicción interna que pueda darse en un niño, que podamos tener incluso
veces entre docente, a la que surge necesariamente entre la familia y el docente, porque en definitiva estamos siendo parte y acompañando el proceso, un proceso que es mucho más complejo y más multifactorial, que es la formación de una persona que asiste a la escuela, pero que vive en sociedad, que vive en un núcleo familiar, y no siempre los tres coincidimos en tener las mismas normas, las mismas reglas, pero para eso existe la institución educativa, para eso existimos los maestros, en aras de dar coherencia a todo ese sistema de influencia y poder formar a ese hombre que cada sociedad en definitiva aspira. A la próxima, de manera que en la institución educativa, la labor educativa tiene que estar mediada por actividades que son organizadas y planificadas. Un aspecto importante es que están previstas desde el currículo, un currículo que no es más que el sistema de actividades y relaciones que se dan en la escuela y que nos permiten cumplir el fin y los objetivos, sea cual sea el currículo, sea cual sea el país. O sea, usted traza, diseña un currículo para cumplir un fin y un objetivo, donde por supuesto está lo cognitivo y esa parte formativa, esa parte de la espiritualidad que hay que formar también en los estudiantes. La apropiación de la cultura que la escuela promueve, que la escuela pone como base, porque además lo arrastra de una sociedad a la que también respondemos. La configuración de los juicios, opiniones, los valores sobre su vida y la sociedad. El clima de comunicación, la flexibilidad, creatividad, el bienestar de nuestros alumnos. Esos son aspectos importantes. Nosotros en este tercer perfeccionamiento, donde estamos trabajando con una nueva concepción curricular, hemos definido 4 características fundamentales de esa concepción curricular, y uno va justamente integral, participativa, contextualizada, justamente porque va a cómo atender a ese estudiante desde todas las aristas, cómo atender la diversidad, cómo darle todas las posibilidades a la amplia gama de estudiantes que nosotros tenemos en las escuelas. Va sobre todas las cosas contextualizar, o sea, todas las escuelas de un país, de una punta a otra, no podemos hacer lo mismo porque los contextos son diferentes, porque nuestros niños son diferentes, porque las potencialidades y debilidades que tenemos son diferentes. Y hacia ahí tiene que ir también la creación de ese currículo institucional, la implementación de ese currículo de la escuela, a tener en cuenta y tener presente al docente, a la familia y el contexto donde se está desarrollando ese niño, que en definitiva crece en esa sociedad, en ese contexto. Siguiente, por favor. Es por ello que en un enfoque, en una cuestionamientos o ideas que nosotros podamos tener de frente para desarrollar esa labor educativa que tribute a la formación integral de nuestros niños. Hay aspectos que nosotros queremos compartir sin ser un esquema, sin ser una camisa de fuerza, para nada, ya digo, es desde nuestra experiencia. Crear condiciones pedagógicas y comunicativas que favorezcan ese clima de confianza, de receptividad y reflexión. Y fíjense que aquí se pone de manifiesto que no es solo de los niños, sino todos los que formamos parte de ese círculo de atención al niño. Caracterizar el avance de la educación integral, sus necesidades educativas, implementar procedimientos de trabajo que promuevan ese diálogo reflexivo con todas las figuras cercanas. Fíjense que aquí al final, o sea, es más amplio, o sea, no depende solo de lo que la escuela pueda lograr. Tenemos que, la próxima, por favor, tenemos que salirnos de ese círculo de la escuela y pensar que nosotros educamos para la sociedad. Por tanto, desde que estamos educando, la sociedad tiene que estar con nosotros, inmerso en todos los procesos. Lograr un trabajo metodológico diferenciado, con acciones concretas, aprovechando el contenido del currículo. En esto nuestros curriculistas son líderes, nuestros maestros, o sea, cómo desde el propio currículo, cómo desde el contenido, cómo desde una práctica de laboratorio, cómo desde la enseñanza de la literatura, ya estamos también formando a nuestros estudiantes
esos valores, esa preparación para la vida y que se forme en definitiva desde el propio conocimiento que él va adquiriendo en el currículo que está pensado, que está diseñado. También es necesaria esa atención específica a la solución de los problemas de comportamientos que pueden surgir en nuestros niños. Para el contexto cubano, nuestras organizaciones estudiantiles son vitales. Nosotros tenemos la organización de Pioneros José Martí, la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, y bueno, en la universidad la FEU, que son organizaciones estudiantiles donde los estudiantes, según las edades, son protagónicos de su propio accionar en la escuela. Ellos proponen, ellos construyen, ellos piden y solicitan evalúan el trabajo de nuestros maestros, por supuesto, desde el respeto, desde la participación, pero nos ayudan a tener un currículo más rico, más contextualizado, más acorde a las aspiraciones que ellos tienen desde su propio proyecto de vida y de lo que sus compañeros definitivamente pues también están pidiendo en el aula. Y eso es una práctica que nosotros hemos ganado, que hemos consolidado y que siempre los mismos estudiantes nos exigen tener el protagonismo de su organización, algo que los docentes respetamos. Lo otro, el perfeccionamiento de la interacción educativa con la familia. Nosotros tenemos también experiencias que enriquecidas a partir del contexto de la COVID, hay que decirlo, ponderada con el contexto de la COVID, las escuelas de educación familiar, los consejos de escuelas y de padres, fueron creando nuevas condiciones, fueron creando nuevas exigencias que si antes decíamos, bueno, ¿para qué educación familiar? No, yo creo que la COVID nos recordó, nos ayudó y nos ponderó cuánta falta hace que todos nos orientemos, ya sea del maestro a la familia o de la familia al maestro, porque muchas veces la familia es quien nos trae las mejores características, quien nos ayuda más a conocer a los niños y otras verdaderamente el docente se arma de tantas estrategias, de tantas herramientas que también ayuda a la familia a cómo manejar a los niños, cómo trabajar con los niños. Nuestra experiencia en los últimos años de trabajo con los niños con discapacidad intelectual y trabajo con los niños que tienen trastorno del espectro de autismo ha sido vital y eso nos ha demostrado cuánto puede en ese escenario, con esas características, cuánto se logra con un niño si la familia y el maestro estamos de la mano, si la familia y el maestro lo pensamos colectivamente y lo ayudamos a hacer mejor, a crecerse sobre sus dificultades, a empinarse sobre sus propios logros, y eso ha sido vital en estos últimos años, sencillamente para reforzar una práctica educativa vivida como estudiante y bueno, después como profesional de la educación. La próxima, por favor. En este sentido, son importantes también y han sido consolidados en la propia teoría de la educación, en la pedagogía cubana, algunos métodos educativos que si bien tienen distintas nomenclaturas, distintas características, para nosotros, o sea, yo les voy a compartir solamente dos que traigo, o sea, para compartirlo con ustedes, o sea, entendido estos métodos de la labor educativa como vías o procedimientos de influencia de los educadores utilizan para organizar pedagógicamente la vida de los escolares. Por supuesto, organizarla desde el diálogo, desde la participación. No sé si ustedes estuvieron al tanto del Congreso de Pedagogía que realizamos aquí en Cuba recientemente, y uno de los aspectos y una de las líneas trascendentales que estuvimos trabajando en el Congreso fue justamente la participación para lograr una transformación socioeducativa, o sea, más allá de la escuela, cómo nos preparamos desde la escuela para lograr también la transformación en la sociedad. Y estos métodos contribuyen, apoyan ese trabajo con los niños, pero también el trabajo
con los docentes, también el trabajo del docente con la familia, de nuestros docentes con los agentes comunitarios, que mucho pueden aportar y mucho pueden enriquecer la práctica de nuestros niños en esa comunidad donde viven, en esos contextos a veces tan adversos en los que ellos viven y tienen que definitivamente pues desarrollarse y crecer en esos escenarios. Para los psicólogos, para los maestros, podemos verlos como los métodos persuasivos y otros métodos que son complementarios o auxiliares. La próxima, por favor, dentro de esos métodos persuasivos, que como su nombre lo indica, van más allá, o sea, la persuasión, al diálogo, a esa influencia en la conciencia, a esos sentimientos, a la voluntad, apelar a esa voluntad, la asignación de responsabilidades, y fíjense cómo vuelve aquí la actividad a ser un foco rojo, o sea, es en la actividad, y eso, bueno, la psicología, la sociología, los filósofos incluso, es en el propio desarrollo de la actividad donde uno se crece, se desarrolla y puede, bueno, pues adquirir nuevos valores y nuevos conocimientos. Por tanto, darle responsabilidades, por supuesto, no que lleven a la frustración, eso es importante también, porque si hay un sentimiento de frustración, entonces peor. Pero bueno, darle la actividad según sus posibilidades, según el diagnóstico que tiene que estar presente en cada una de las cosas que nosotros hagamos con nuestros niños, tipos de actividades que podemos estar haciendo nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, el círculo de interés, las sociedades científicas, los grupos culturales, son actividades en las que los niños se crecen y se desenvuelven a veces mejor que en una actividad académica puramente de clase, y eso lo vamos tanteando en esa construcción del currículo institucional. ¿Dónde es mejor mi niño? ¿Dónde puedo sacarle más provecho a dónde puedo sacar más sus potencialidades? Y eso lo ayuda, lo ala hacia el desarrollo. Y bueno, otros métodos complementarios auxiliares que enfatizan y refuerzan esa motivación, promueven el análisis, la valoración, y muchas veces incluso esto puede estar mediado hasta por la sanción, o sea, la sanción en el sentido crítico, en el sentido positivo, en el sentido de no avergonzar a un estudiante, que siempre tenemos que tener mucho tacto en eso, sino más bien es la crítica constructiva, pero para alarlo siempre al desarrollo, para que siempre pueda ser mejor a partir de sus propias posibilidades reales. Y eso es algo que otro grande, bueno, pensador, psicólogo, que siempre nos o sea, estudiamos y trabajamos desde ese enfoque histórico-cultural de cómo o sea, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo en el propio desarrollo de la actividad, cómo poner al estudiante a alarse unos a otros según sus niveles para que puedan crecer en su propio avance y en su propio desarrollo, pero a partir de lo que él mismo sea capaz de ir logrando. La próxima, por favor. Es por ello que los maestros han de contribuir al desarrollo de esa autorregulación moral de los educandos, tener en cuenta esas particularidades, su situación social del desarrollo, las posibilidades cognitivas y sus características individuales. Toda labor educativa debe desarrollarse sistemáticamente. Fíjense que aquí tomo tal cual nuestro psicólogo lo dice, o sea, no es de vez en cuando, no es de manera sistemática, sino perdemos la posibilidad de transformar a una persona, porque estas son actividades mediadas, como bien en alguna presentación más adelante yo decía, más atrás decía, o sea, es una dirección del proceso de formación integral. Por tanto, como proceso se dirige, como proceso se controla, como proceso hay que atenderlo, pero de manera planificada. Es indispensable que los estudiantes, este aspecto es vital. Nosotros acá en nuestra cultura, pues los niños llegan a la escuela y discutimos el reglamento. En ese reglamento no es suficiente lo que como escuela nosotros ponemos, sino que lo hacemos desde la base de la participación de nuestros niños, de lo que ellos crean, de lo que ellos nos digan que es correcto no hacer en la escuela. Y eso es importante también para su propio desarrollo de la autorregulación, de la autoeducación, y que no siempre tengan que estar mediados por un adulto para poder tener buenos modales y buenos comportamientos. La próxima. Es por ello que se tienen en cuenta
en esa labor educativa, en ese trabajo educativo integral que nosotros hacemos de las escuelas, o sea, esas necesidades individuales y grupales, nosotros en varios escenarios hemos trabajado con los niños de diferentes edades, con los estudiantes, a qué piensa el estudiante, a cómo se siente él, a cómo es capaz de responder a las actividades que nosotros estamos haciendo, a que haga una valoración crítica por parte del grupo, o sea, donde él se critique, pero donde el grupo pueda también tener una crítica constructiva. La explicación clara, objetiva y acertada del maestro siempre que siempre que sea necesario. Esos son diálogos, es parte del clima comunicacional positivo que tiene que tener cualquier escenario educativo para que sea productivo, no solo con los alumnos, incluso a veces hasta con los docentes. Pero bueno, acá en lo que nos concierne a la formación integral son aspectos trascendentales. La próxima es de ahí que, bueno, el dominio del contenido del maestro como parte de su propio proceso de la actividad, el ejemplo del maestro y de cualquiera de las figuras que conduzca la formación integral. No es solo el maestro, es el padre que tiene que ser el ejemplo, es el agente socializador, es la comunidad que no puede estar tampoco tan distante de las aspiraciones que nosotros tenemos con nuestros niños, porque ahí están, bueno, con nuestras contradicciones, que la actividad tenga un contenido valioso, tenga un contenido social, moral, que le permita conformarse. Por eso es importante que el niño esté mediando también no solo la ejecución de la actividad, sino también el diseño de las actividades que nosotros estamos haciendo, que en cada momento él tenga su oportunidad de brindar su creatividad, de ser independiente, de aportar a partir de que es un ser, de que es activo en ese proceso de aprendizaje. La próxima, en todo esto, para el contexto cubano, desde el proceso educativo, la labor educativa, tiene un aspecto fundamental y juega un rol trascendental la formación de valores. Para nosotros, una línea de investigación es un tema trabajado ampliamente. Acá yo les pongo una de las doctoras insignes en nuestro país y que fue de las personas más conocedoras del tema de la formación de valores, que tienen que estar, por supuesto, intrínsecos en esa formación integral de la personalidad, en esa formación a la que nosotros estamos esperando de ese hombre. La educación tiene, por lo tanto, que ser integral, desarrollando diferentes aristas. Y ella decía, bueno, decir un hombre que piense, que siente, que valore, que actúa, que cree, o sea, en todos los momentos. Es, en definitiva, o sea, tener en cuenta dentro de todo este proceso venido explicando, esta formación de valores también, desde esa educación general científica, es la aspiración nuestra para formar, para lograr tener esa personalidad armónica e integralmente desarrollada. La próxima, por favor. Es en este sentido, fíjense cómo desde la propia labor educativa, desde el propio trabajo que nosotros hacemos en la escuela, que se centra esa formación de valores como parte también de esa formación armónica de la personalidad del estudiante. Nosotros desde el tercer perfeccionamiento hemos diseñado un currículo general que tiene en la escuela, o sea, que se contextualiza en la escuela a través de un currículo institucional y que permite la articulación de la labor educativa que desarrolla el maestro desde los grupos. En ese escenario de la escuela, en la creación del contexto del currículo institucional, juega un papel trascendental y es la vía a través de la cual se materializa el proyecto educativo de la institución, que no es más que el sistema, el proyecto de acciones que va a ir haciendo la escuela para lograr el fin y los objetivos, ya sea a nivel de grupo y a nivel institucional, porque esa escuela pues también tiene unas aspiraciones, tiene metas, así como lo tiene el país en definitiva. La próxima, en ese currículo institucional, en esa construcción
del currículo juega un papel trascendental los proyectos educativos de grupo, que como bien el esquema lo tratamos de poner, o sea, figura y hay una interrelación entre lo que el proyecto educativo de la institución programa, dice como fin y objetivo, pero lo que cada grupo aporta desde sus vivencias, desde sus necesidades, desde la propia experiencia de vida que cada niño trae y que eso es fundamental también. Por tanto, en ese proyecto educativo de grupo que va a nutrir al proyecto educativo institucional, tiene un papel y son protagonistas los estudiantes, la familia y la comunidad. Toda esta construcción del currículo institucional en una escuelita está mediado por la participación de los docentes, la familia y la comunidad, que vamos a participar y vamos a desarrollar acciones que no solo vamos a hacer, a ejecutarlas, sino que vamos a sentarnos, vamos a diseñarlas a partir de nuestras necesidades. Vamos a ejecutarlas de conjunto, pero vamos también a evaluarlas para ver hasta qué punto logramos o no el producto final de nuestro currículo, que es tener esa formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esta es la concepción curricular que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en las instituciones cubanas, algo que todavía estamos que todavía se está poniendo en práctica, que estamos diseñando de conjunto con cada una de las instituciones, porque como bien le decía, esa construcción del currículo institucional tiene características que va la integralidad del estudiante y yo por eso no quería dejar de mencionar este aspecto. La primera característica que nosotros definíamos para esa nueva concepción curricular es que es integral. O sea, hay que trabajar en la atención a todos nuestros niños, la atención a la diversidad, asociada o no a una discapacidad. Y es a lo que el índice de inclusión, es a lo que la Agenda 2030 nos ha estado llamando y que yo siempre digo, nuestras escuelas son inclusivas de por sí, pero no podemos perder de vista que es que tiene que ser una escuela abierta a la diversidad, una escuela abierta a que todos nuestros niños crezcan según sus posibilidades reales. La próxima, por favor. Y en este sentido, fíjense cómo las tres entes son sumamente importantes. Yo no quería, o sea, antes de concluir, quería, pues bueno, hacer un poco referencia al contexto universitario, a cómo en nuestro país también desde el contexto universitario hay una mirada a esa formación integral ya más vista, por supuesto, hacia las capacidades que puedo formar en un trabajador para insertarse en esa vida laboral y que se asume desde la Conferencia Regional de la Educación Superior del 2008 y que, bueno, ha sido contextualizado, ha sido asumido en la educación superior cubana y tiene también otros elementos puntuales. Próxima, por favor, desde la reforma precisamente de la enseñanza de la educación superior y que fue referente, que es un antecedente fundamental en nuestro país. Y fíjense cómo desde el 1962 se habla en la educación superior cubana de complementar esa formación cultural, moral, política, corporal de los estudiantes, de modo que estén las más altas cualidades que podamos tener en un profesional. De manera, la próxima, que en la educación superior nosotros trabajamos en una amplia concepción de formar a ese estudiante desde su trabajo en las actividades extracurriculares y sociopolíticas, desde lo que puede recibir de los conocimientos y la vía de participación en otras tareas, incluso convocadas por las organizaciones estudiantiles y la propia vida universitaria. En nuestras universidades, como en la escuela, es tan importante ese proyecto educativo de grupo, ese proyecto educativo institucional, pues en las universidades esto se traduce en que cada colectivo de año tiene una estrategia educativa, en que el profesor principal juega un rol trascendental. Por tanto, la formación no basta con que usted se gradúe, adquiera una carrera. En la universidad también nos interesa, con otras características, esa formación integral del estudiante, esa formación integral de un profesional que ya va a asumir nuevas responsabilidades más difíciles y más complejas. Por tanto,
El profesor principal del año es ente fundamental, es coordinador, es estratega en lograr que cada uno de nuestros estudiantes ya en formación para una vida ya en sociedad, pues pueda tener los mejores valores y la mejor formación en este sentido. Y aportan también, bueno, los profesores principales de las asignaturas, los tutores. Esta es más o menos la visión integral general de cómo en el contexto universitario se traduce también todos estos factores. La próxima, por favor. Y cada uno de ellos juega un papel sumamente importante desde que vamos analizando los años en el colectivo, en el claustro de docentes, la importancia de que cada uno de nuestros educandos, aún en la universidad, pues pueda, según cada una de las etapas, cumplir con la misión que le encomienda y que la universidad define. Y bueno, para concluir, quería hacerlo con una frase de nuestro apóstol nacional y que también, bueno, paradigma de nuestra educación, fundamento esencial de cada maestro y que viene muy a tono con el tema que, bueno, queríamos compartir con ustedes. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer cada hombre resumen de ese mundo viviente hasta el día en que viva, es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote, es preparar al hombre para la vida. Y así es la formación integral de nuestros educandos, es permanente y prepararlo para la vida. Muchas gracias y disculpen nuevamente todas las tardanzas que hubo al inicio. Bien, muchísimas gracias por la participación, doctora Aidis Yadira. Ha tocado un tema muy importante, ¿no? Se relaciona bastante con nuestro currículo nacional, esta formación integral del estudiante, estas aristas que usted menciona sobre lo que viene a ser la familia, la escuela y también la sociedad, ¿no? Usted hablaba de su política educativa que data de hace bastante tiempo y cuánto es que va actualizándose para buscar esta integralidad en los estudiantes. Nosotros también tenemos estas políticas educativas que se pueden apreciar en nuestro PEN que se proyecta al 2036, Proyecto Educativo Nacional. Bien, queridos colegas, ahora nos toca la participación. Hemos visto que ya lo han estado realizando a través de nuestro chat del Zoom y necesitamos interactuar para poder empaparnos de esta trayectoria que tiene nuestra joven doctora, ¿no? Para poder nosotros realizar también nuestro trabajo. Bien, pueden ustedes levantar la manito para darles el audio. Bien, tenemos preguntas, las pueden colocar en el chat o también pueden hacerlo levantando su manito. Adelante, maestro Edward, puede abrir su micrófono. Bueno, buenas noches. Quiero felicitar a la exponente por su gran gestión, su experiencia, muy significativa para nosotros también, de las vivencias que de pronto ha tenido. Quisiera saber de pronto, con respecto a la formación que ella ve en Cuba, si no estoy mal, creo que es de Cuba, y las experiencias que ha tenido, cómo involucran a la sociedad, a la familia en cuanto a la creación del currículo, teniendo en cuenta que el currículo tiene varios ingredientes muy importantes. Todavía tenemos falencias en cuanto a involucrar esa sociedad y ajustarlo al contexto como tal, ¿cierto? Todavía nos falta un poquito, entonces quisiera saber qué estrategias tienen para involucrar esa parte social. Muchas gracias, Edward. Bueno, nosotros en la escuela, por tradición, hace muchos años, nosotros, voy a hablarle primero de algo que tradicionalmente hemos mantenido y de una última experiencia que la consolidamos
con el proceso de tercer perfeccionamiento, porque realmente ha sido siempre preocupación del país, línea de trabajo nuestro, que la familia esté involucrada en nuestros principales procesos que hacemos en la escuela. Nosotros tenemos en la escuela instituido dos aspectos que son fundamentales, que son los consejos de educación, los consejos de escuela en instituciones ya primarias, secundarias y preuniversitarios, y en el caso de los círculos infantiles, las guarderías, ese tipo de institución, lo que nosotros hacemos es más bien, o sea, hacemos actividades programadas con los papás. O sea, le enseñan a los papás qué están aprendiendo los niños y cómo ellos lo van a dar continuidad desde los hogares. Y en el caso de las escuelas, los consejos de escuela en los otros niveles educativos, es un espacio conformado por padres todos. O sea, hay un presidente de ese consejo de escuela que ellos, junto con la dirección de la institución escolar, pues definen, toman decisiones a partir de problemáticas que van viendo en las instituciones y pues por un poco pues se ponen de acuerdo en cómo monitorearlo, cómo convocar a otros padres para que participen en la solución de un problema o qué temas darle a los padres para prepararse en ese sentido. Y en los últimos años tuvimos la experiencia que nosotros hicimos, en el tercer perfeccionamiento, primero fuimos consultando los materiales nuevos que fuimos haciendo. Le hablo libros de texto, orientaciones metodológicas, los programas, y en esa consulta a una primera versión de esos materiales, nosotros consultamos dentro de los grupos de personas a las familias. Le dimos a las familias los libros como nos habían quedado, las orientaciones, o sea, todos los materiales escolares, para que la familia nos dijera si ese contenido que era nuevo, que estaba actualizado, que tenía nuevos componentes del contenido de la educación a partir de lo que habíamos definido un grupo de maestros, un colectivo de autores para eso, con una vasta experiencia en los contenidos. Si lo que habían definido en esos 9 componentes del contenido de la educación podían o no asimilarlo nuestros niños, qué criterios ellos tenían, y eso fue un proceso que los padres agradecieron mucho. Una experiencia que nos permitió, o sea, primero involucrarlos en el currículo que todos soñamos para nuestros niños, pero también en validarlo y decir, bueno, hasta aquí podemos o esto no es lo más viable hacer ahora con los niños. Esas son dos de las experiencias que nosotros tenemos en cómo vincular a esa familia con la escuela. Pero sobre todas las cosas pasa por algo que nos pasa con todo, y es que a veces no le damos la actividad a la familia. O sea, por miedo, que es normal, la familia no se niega y llega un momento en que nosotros decimos, bueno, pues no la uso, no participa, no le doy la tarea. Pero es un proceso de sensibilización, de mucha preparación, tanto del docente como de la familia, es lógico. Y hoy, otra de las experiencias que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, en ese nuevo currículo que estamos implementando en algunas escuelas, es que en el currículo institucional hay actividades complementarias que pueden asumir los padres, digamos la orientación profesional, un círculo de interés de genética, porque es lo que más débil tengo en la escuela, una conferencia sobre las oportunidades de las tecnologías en la actualidad. O sea, son actividades que conveniándolas con las familias, planificándolas con los padres, nos ha dado resultados, y muchos padres están asumiendo esas tareas en las instituciones educativas. Muchísimas gracias, doctora Aidis, por compartir varias estrategias. Usted nos dijo, vamos a presentar esta, que es una estrategia ya conocida, es una estrategia bandera de la pedagogía cubana, y ahora esta importante que plantea involucrar a la familia, ¿no? Darle algunos ítems en los que ellos nos pueden apoyar. Tenemos otra pregunta, doctora, y esta es: ¿cómo involucrar a la familia dentro del trabajo pedagógico en adolescentes?
Entonces es un poquito más tedioso, ya que ellos, esa palabra adolescentes, adolecen de mucho, ¿no? Cómo involucrar a su familia y a nuestros adolescentes en este trabajo pedagógico. Bueno, ahí, a ver, lo primero es justamente que a veces desde que ya entramos a secundaria, creemos que los padres y a veces los docentes incluso, ya niño no necesita de la familia, ya la familia no aporta porque y es desgraciadamente una posición a veces de los maestros, que decimos ya aquí es grande, él puede solo, no tienes que acompañarlo como lo hacías en la primaria, y lejos de esa posición que no es a los extremos tampoco, o sea, ni es grande ni no necesita, o sea, hay que ir compensando y mediando. Sin embargo, a ver, todos estos procesos a nuestra experiencia pasan por un tema que parece muy pasa muy desapercibido, y es la sensibilización. O sea, la sensibilización, a veces nosotros decimos, bueno, queremos tener una escuela con todos los maestros, pero a veces tenemos las escuelas con todos los maestros, pero estos maestros no nos quieren cooperar, no quieren trabajar, no quieren hacer actividades con los niños. ¿Y de qué nos sirve una escuela con todos los maestros si el maestro no está sensibilizado con la labor que tiene que realizar, no está comprometido? Y algo similar nos pasa con el trabajo que el maestro debe desarrollar con la familia. A esa familia hay que demostrarle que son importantes en la escuela, que nosotros necesitamos de su apoyo, nosotros no es su apoyo, nosotros lo vemos como corresponsabilidad. Cuando nosotros dejemos de entender que ellos nos están apoyando, no, ellos no nos están apoyando, ellos tienen una misión social como la tengo yo que soy maestra, y es acompañar y es formar a un niño que es tu hijo y es mi alumno. Por tanto, es un proceso de corresponsabilidad. Ambos tenemos responsabilidad. Pero eso hay que educarlo, hay que sensibilizarlo, hay que convocar a esa familia a una actividad que sea agradable, a una comunicación asertiva, donde le podamos como docentes decir, bien, el niño está en la secundaria, empiezan características diferentes, por decirle, por ejemplo, yo tengo un niño en secundaria básica, está empezando el 7º grado. Tengo una profesora guía excelente, pero ha sido excelente en la medida en que nos ha conducido al grupo de padres desde el primer día a decirnos, a plantearnos, a explicarnos, a pedirnos nuestras principales preocupaciones a partir de que estamos en secundaria, cómo nosotros podemos ayudarla a ella, qué herramientas ella nos ha estado dando a nosotros como padres de un adolescente para prepararnos nosotros también a una nueva etapa que el niño empieza a transitar y que es tan difícil para ambas partes. Esta maestra desarrolla todos los meses, por ejemplo, actividades con nosotros, no solo dedicadas a decirnos de qué adolecen nuestros niños, sino también cómo podemos reafirmar desde el hogar eso que nosotros nos está preocupando. Es un proceso que no es fácil, sensibilizar a un grupo de padres, armar a un grupo fuerte de padres para trabajar y prepararlos para una edad que es difícil, para una edad hay que ponerse siempre en el lugar de los padres. Nosotros no estamos preparados para empezar a entender que nuestros hijos van a ser rebeldes. Hasta ayer nos respetaban, hasta ayer nos alzaban la voz y hoy pueden estarnos irrespetando. Y eso también el docente lo tiene que ir preparando en la familia. La secundaria no es el divorcio, al contrario, hay un periodo en que la secundaria es el periodo en el que se definen muchas cosas. Y es ahí donde el docente tiene que saber que la familia es aliada, que la familia es corresponsable, es trabajo de conjunto, no puede ser mi principal problema, pero eso hay que sensibilizarlo con acciones, cada uno desde su contexto. Nosotros casi siempre aconsejamos darle actividades a la familia, darles tareas, no puede ser impuesto.
tiene que ser desde lo que conozco que tiene la familia, de lo que conozco que ellos pueden aportarme mejor. Claro que siempre nos vamos a encontrar, miren, ni en nosotros, en nuestro contexto, que les digo, nosotros somos, muchos padres nuestros participan en la misma aula de mi niño, somos más de 30 padres y todos asistimos a las reuniones, pero no siempre lo logramos, ni siempre tenemos lo que queremos de todos los padres. Pero bueno, el camino es sensibilizar, es dar actividades, es convocarlos, es comprometerlos con que tienen una misión y que no es solo mía, es tuya también, y hacerlo partícipe de lo bueno y de lo malo que a nuestros niños le pueda estar pasando en un aula de secundaria básica que es muy compleja, no es menos cierto. Muchas gracias por sus aportes, doctora Aidis. Tenemos una acotación de la maestra Olga Lavalle. Ella nos dice, sí, dice, también es docente de secundaria y muchos padres no toman conciencia de lo importante que es el rol en la formación integral de sus menores hijos. Le agradece por el aporte que usted está compartiendo. Bien, queridos colegas, vamos a ver qué otras preguntas hay. Tenemos una pregunta de nuestro maestro Ángel Córdoba. Él la ha felicitado por la gran exposición que ha dado. Y él pregunta, ¿qué metodología y estrategia se requiere para lograr la formación integral? Bueno, a ver, es muy difícil desde el contexto nuestro, o sea, darles una receta, una manera, un camino único de seguir, porque en definitiva siempre yo aconsejo cuando tenemos la oportunidad de trabajar con docentes que podemos darle muchas opiniones al respecto de un tema, pero lo más importante es lo que en cada contexto pueda todo docente hacer. ¿Por qué? Porque cada niño tiene una situación de vida personal muy puntual y lleva en sí mismo unas vivencias, un significado, una manera de un contexto histórico que lo ha antecedido y que lo ha hecho evolucionar de una manera, y en eso está su familia y en eso está el contexto. O sea, por tanto, todas las herramientas, yo creo primero que todo tiene que ser contextualizado. Primero hay que ubicarse en el alumno, en su diagnóstico, en qué momento de la etapa de ese alumno yo estoy viviendo. Hay un diagnóstico que hay que revisar. Hay un diagnóstico familiar y comunitario que yo tengo que tener delante también. Tengo que pensar además en qué cosas yo quiero también alcanzar con ese niño. Si es un niño que yo quiero que ingrese a la universidad, o si el educando tiene su aspiración, la de él, su aspiración es llegar a la universidad, porque puede ser que como docente yo quiero que todos mis niños entren a la universidad, pero eso no es la meta. O sea, cada cual tiene un proyecto, tiene una vida, tiene una meta que desea cumplir, y nosotros lo que tenemos es que encaminar, que enrumbar, que orientar, pero sobre todas las cosas sobre la base de lo que ese niño también tiene como aspiración. Tener en cuenta ese diagnóstico, tener en cuenta su contexto social, tener en cuenta la aspiración a la que él pueda lograr. Son caminos, son pasos que podemos ir dando en esa formación integral. Hay otro elemento importante desde el punto de vista del currículo, y es que cada contenido, o sea, los propios contenidos que como proceso de enseñanza-aprendizaje le vamos dando al alumno, o sea, desde nuestra experiencia, son parte fundamental de esa formación integral. O sea, nosotros no impartimos, digamos, la obra en Cuba, Cecilia Valdés por la obra, sino para que se entienda que no puede haber problemas de racialidad, que estamos en contra del racismo, que nosotros defendemos la cultura cubana, amamos nuestro son, amamos nuestras raíces, y es a través del contenido que voy potenciando esa formación integral.
Otro aspecto que tiene el currículo y que contribuye a esa formación integral es la posibilidad que tengo como maestro de diseñar con el alumno, con mi grupo de estudiantes, bueno, qué actividades podemos y tenemos posibilidades de hacer. Y a partir de ahí, obviamente, si el niño no sabe jugar ajedrez, o sea, ¿por qué encasillarnos? ¿Por qué ponerlo a jugar ajedrez para que se frustre, para que se sienta mal y no cumpla sus metas? Esos son aspectos que lo diseñamos, lo planificamos y tratamos de que nuestros niños pues también desarrollen con esas actividades extracurriculares. Si bien algunas cosas que son carencias, también que potencien otras habilidades que tienen y otras habilidades que han sido capaces de desarrollar y que no justamente salen a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces son pautas que pueden contribuir a esa formación integral. Repito, tener claro un diagnóstico, hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje siempre basado en qué le aporto a su formación integral, aun cuando lo que estoy dando es el contenido que también aporta. Cómo diseño mis actividades curriculares que potencien a la formación del estudiante y que contribuyan o a compensar un contenido que él no sabe o a reforzar otro contenido o a darlo a su desarrollo porque es un estudiante talento y yo le tengo que también compensar para que no se quede atrasado según su nivel de desarrollo. Podemos convocar a las familias también. Podemos convocar a los agentes de la comunidad que a veces no explotamos esa posibilidad y en definitiva alrededor mismo de la escuela tenemos opciones posibles de poder formar a ese estudiante, de poder ayudar a ese estudiante según sus propios intereses. Nosotros, una experiencia rapidito, hay niños con discapacidad intelectual que tienen habilidades manuales, que tienen otro tipo de desarrollo de habilidades que la desarrollan por sí mismos. Con ese niño, ¿por qué dejarlo en el aula? ¿Por qué hacerlo sentir mal con el resto del colectivo? Si, digamos, en la escuela cerca yo tengo un taller de manualidades o puedo hacer con algunos de mis docentes algún taller de manualidades para que ese niño pueda dar salida a sus habilidades por esa vía. O sea, yo creo que es pensar en el niño, en lo que él necesita, en lo que podamos darle y a partir de ahí diseñar docentes, familia, qué podemos hacer para darle mejores opciones y que él pueda cumplir sus sueños, cumplir sus metas también. Muchas gracias, doctora, por la amplia respuesta. Nos ha quedado claro esos tips que nos ha compartido, ¿no? Partir del diagnóstico, conocer al estudiante, conocer la familia, conocer la sociedad, el contexto donde está, desarrollar estas actividades que usted dice, ¿no? Las actividades tanto extracurriculares como las actividades curriculares. Muchísimas gracias por la respuesta y vamos a ver si tenemos otras preguntas. Estamos en el momento de la interacción, queridos colegas. Ustedes pueden levantar su manito, aperturar el micro y hacerle preguntas a nuestra doctora. Tenemos una acotación de la maestra Rosario. Ella dice, excelente tema. Me llevo las estrategias de hacer sensibilizar a las familias, porque son corresponsables de la educación de sus hijos. Muchas gracias. Nos quedó esto, ¿no? Nosotros lo vemos como aliados estratégicos a la familia, pero no habíamos llegado al punto de decir, somos corresponsables de esta educación. Bien. ¿Algún otro colega que quiera compartir alguna acotación o tenga alguna pregunta que realizar? Puede escribirla en el chat o aperturar su micro para realizarla directamente. Tengo una pregunta al interno y nos señala, nos dice, ¿hay alguna diferencia entre lo que ha mencionado? Nos
dice el currículo institucional y el currículo general. A ver, el currículo general, o sea, para nuestra concepción, el currículo general es lo que define como política el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación, como en todos los lugares, pues marca un currículo del que no nos podemos salir. Eso no puede faltar en la escuela. El currículo institucional, ¿qué hace? Agarra ese currículo general y lo contextualiza en la escuela. Y el currículo institucional entonces es el general que me dio el Ministerio mío de Educación y otro conjunto de actividades que complementa, que enriquece y que ha sido contextualizado a partir de que yo tengo una escuelita que es diferente, que mis maestros son distintos, que mis niños necesitan otras cosas que hacer, que mis niños tienen otras posibilidades reales. Nosotros, por ejemplo, acá en Cuba tenemos zonas rurales. En Santiago de Cuba, que es la segunda capital del país, hay zonas rurales. Y hay zonas donde, o sea, no puedo enseñarle al niño un delfín. Allí lo que le voy a enseñar al niño es el zoológico de piedra, o allí lo que le voy a enseñar al niño es otro tipo de cosas. En la Sierra Maestra, sin embargo, a un niño que está en una escuela, aquí en la ciudad de La Habana, en la capital, al lado del Zoológico Nacional, y que puede ver otro tipo de vegetación, por poner algún ejemplo, pues yo no tengo por qué necesariamente hablarle de lo que él no va a poder vivir, no va a poder tener significatividad, sino que lo ajusto y lo contextualizo a cada lugar como ese niño, o sea, según las vivencias que él pueda tener. Lo que no significa que porque el niño esté lejos de esas oportunidades, de esas vivencias, pues él desconozca totalmente que existe, digamos, el delfín. No, 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 no. ¿Qué es lo que sí le pedimos a las escuelas? ¿Qué es lo que sí estamos trabajando con nuestros directores de escuela, con todos los maestros en la escuela? Que cada maestro piense en su escuelita, cada director piense en su escuelita, cómo quiere la escuela que él va a tener, que él va a diseñar, que él va a construir. ¿De dónde él no se puede salir? Del currículo general. Usted tiene que cumplir el general y bueno, el institucional es todo. El general más sus propias actividades. No sé si el profe me explicó, me entendió. Muchas gracias por la explicación. Sí. Y tenemos ahora una pregunta. Nos dice la maestra Maite, excelente ponencia, y nos pide, ¿cómo sensibilizar a los padres con bajo nivel educativo? Mire, yo creo, lo primero, para sensibilizar a cualquiera, es demostrarles que ellos son importantes. Y más si tienen ese bajo nivel educativo, si tienen características a veces muy difíciles, que uno mismo como maestro a veces no sabe ni cómo va a llegarle al padre, cómo va a trabajar con el padre. A ver, yo creo que cada cual buscará desde sus propios recursos, desde su propio contexto, porque en definitiva los padres los conocen ustedes y yo les puedo decir, pero igual va a decir, profe, usted no tiene idea de la madre de la que yo le estoy hablando. Pero bueno, siempre es importante partir de algo y es de demostrarle al padre que es importante y que tenerlo en la escuela es importantísimo para su niño y para nosotros, que tenerlo a él es importante para que el niño pueda avanzar, para que el niño pase de grado. Yo creo que hay que demostrarle, incluso no es convocarlo a la escuela, hay que, si son padres de estos así tan complejos a veces, lo mejor muchas veces es ir hasta su escenario, involucrarte en su escenario. A veces hay madres, entre ellas, que tienen mejores relaciones y no esa madre que nos interesa conmigo como maestra. Bueno, de esa yo me apoyo también. Otra madre que tenga más influencia sobre esa. Quizás otros niños que tengan influencia sobre ella para poder llegar hasta ella, pero no podemos imponernos, no podemos
podemos llegar diciéndole tienes dificultades, no podemos llegar tratando de que se resuelva el problema en el mismo día, porque si hay esas limitaciones, si hay esas barreras, el padre nos las va a seguir poniendo hasta que entienda, hasta que asuma que verdaderamente él tiene valor y que él tiene significado y coño, la maestra necesita de mí, yo la voy a apoyar. Yo creo que esa es una manera de llamarla, de atraerla. Primero vamos a decirle que la necesitamos, que nos hace falta, que ella es importantísima para desarrollar o para que nos ayude a desarrollar una actividad y poco a poco irla involucrando en el proceso. Cada maestro sabrá cómo podrá sensibilizar, en definitiva, hay padres con características más difíciles y otros no tanto, pero bueno, sobre la base siempre del respeto y de que ellos son importantes y de que la culpa no la tienen ellos, porque a nosotros nos pasa mucho en nuestras propias escuelas, que llegamos y los maestros, porque los padres no ayudan, porque los padres. Y a veces hay que entender a los padres también que tienen las mismas situaciones, que tienen problemas, que a veces, les digo, con este tema de los niños incluso con discapacidad, a veces no son capaces ni de querer aceptar, ni de darse cuenta que su niño tiene una discapacidad. Y esos son procesos difíciles, son procesos complejos que los padres entran en luto, en ese caso puntual, y a veces entran en luto. Y eso es sumamente difícil. Por tanto, siempre mi consejo, desde el respeto, desde primero demostrarles que ellos son súper importantes y que sin ellos yo no voy a poder resolver nada como maestra. Y bueno, las mejores estrategias las tendrá cada cual en su pedacito. Muchas gracias. Justamente de lo que usted está señalando, ¿no? Tenemos aquí una intervención de la maestra Juana. Ella señala, doctora, ¿cómo sensibilizar a los padres de familia con niños especiales? Bueno, dice, acá en el Perú las familias especiales son pocas, ¿no? Que toman conciencia de educar a sus hijos e hijas, darle atención a sus habilidades y potencialidades de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Que son padres de baja cultura y tienen a sus hijos en abandono, ¿no? En casa los descuidan. Dice, pobrecito, ellos no pueden hacer nada y todo lo hacen por ellos, ¿no? Crean una dependencia. Y le agradece la acotación que usted le puede hacer a esto que la maestra nos ha relatado que le toca vivir. Esa es la vivencia que ella tiene felizmente que ha señalado que son pocas las familias, ¿no? que tiene, y dentro de esas pocas, también son pocas las que van a darle este apoyo a los niños. Bueno, profe, mire, muchas veces los padres, o sea, tras esa manifestación de indiferencia, de insensibilidad, de no preocuparles nada, lo que están escondiendo y lo que está debajo es el dolor de saber que hay un niño con determinada discapacidad. O sea, porque además son procesos, ya les digo, hay que estudiar y hay que ver cada caso desde su propio análisis, o sea, cada caso en particular. Puede ser que la familia, acá nos ha pasado, que la familia fue al hospital, que es donde primero le diagnosticaron, por ejemplo, un trastorno de espectro autismo. El médico le dijo a sí mismo, bueno, su niño tiene autismo, y el padre se fue para su casa así, sin entender nada, sin saber nada y pensando que el mundo se acabó y se derrumbó a sus pies. Y muchas veces nos pasa eso con los padres. Hay que primero intentar conversar con ellos desde la óptica de que ellos no son culpables de lo que el niño tiene. Y a veces detrás de esa indiferencia, detrás de esas malas conductas que asumen y muestran a los maestros, lo que tienen es una frustración muy grande porque su niño está así.
porque se sienten culpables de que el niño esté en esa condición, porque sienten que no hicieron todo lo posible. Y en definitiva, es un proceso, es algo que pasa, que puede pasarle a cualquiera, pero bueno, eso hay que conversarlo con los padres. Otra cosa que muchas veces sucede y por las que el padre llega a un punto que no quiere saber con la escuela, es que va acumulando experiencias negativas, sobre todo cuando hay un niño con discapacidad, porque quiere ver en su niño avances, porque quiere ver logros, y muchas veces no le hemos explicado que los logros que él va a ver en su niño no tienen el mismo ritmo de los logros de los otros niños. Lo que no significa que el de ella sea peor o mejor, sino que avanzan todos desde sus propias posibilidades, desde sus propias potencialidades. Y eso tampoco a veces se lo explicamos a los papás. Y los papás se sienten agobiados, se sienten tristes. Lo que hacen es esta conducta de rechazo a la maestra que no me acaba de explicar, que no veo que el niño avanza. Y entonces lo que hace es eso, cerrar todas las puertas, pero hay que explicarle primero hay que conocer cómo él recibió esa noticia. Aunque parezca algo muy trivial, hay que saber cómo el padre recibió esa noticia, qué antecedentes tiene esa familia de tratamiento con el niño, qué ha ido esa familia acumulando a partir del tránsito que han tenido con los niños. Imagínense que esté, no sé, en secundaria y haya tenido todos los años de primaria con un transpiré y otro. Obviamente cuando está en secundaria el niño no quiere, o sea, la mamá no quiere saber de la maestra, es un proceso natural. Por tanto, hay que saber la historia de cómo ese niño se ha ido trabajando en la escuela. Hay otro elemento que hay que conocer con la familia y es qué aspiraciones tiene la familia, porque a veces queremos y aspiramos a que nuestros niños sean periodistas cuando estamos viviendo en la casa, que nuestros niños no quieren leer, o queremos que nuestros niños sea pintor profesional cuando estoy viendo en la casa que no tiene habilidades para ser pintor, no hay aptitudes con P para hacerlo. Y eso también hay que explicarlo al papá, saber qué aspiraciones y hay que explicarle qué características, porque el papá es el padre del niño, pero no tiene todas las características en la mano de cómo se comporta, de cómo actúa y de cómo hay que trabajar con un niño con una discapacidad. Y ese desconocimiento desde la ciencia, desde la pedagogía, desde la psicología, también le trae frustraciones, porque si llora quiero que se calle, porque no entiendo que el niño tiene que llorar y que es una manifestación normal del trastorno del espectro de autismo, y que además tengo que entender, el padre se desespera y a veces tampoco entiende que todos los niños lloran. En una edad de 2, 3 años es normal que nuestros niños lloren. Entonces, son muchos poquitos que hay que ir preparando al padre desde el punto de vista pedagógico, psicológico, incluso para asumir que su niño está en la escuela. Si el padre está en un proceso de duelo, hay que entenderlo. Y si el padre está atravesando por un proceso de duelo, hay que entenderlo también. Duelo en el sentido de que nosotros no estamos, o sea, todos cuando salimos embarazadas, o sea, ¿qué queremos? Que nazca un niño bien, sano, sin problemas, pero no siempre es así y no por eso dejamos de quererlo y no por eso deja de ser nuestros hijos, y al contrario, el amor de madre se crece 1 y 1000 veces, pero la familia tiene, el maestro tiene que explicarle esto también al padre, tiene que entender que el padre se tiene que poner triste, tiene que llorar, tiene a veces que rechazar esa actitud y a veces ser indiferente y pensar que no, que eso no está pasando, pero eso se gana poco a poco, insisto, con la atracción y con las responsabilidades que podamos desde la escuela ir de conjunto atribuyendo con el padre, sin imponer, sin agobiar, sin avergonzar. Al contrario, es siempre sobre la base de que el más importante es él y que lo más importante es cuánto podamos hacer ambas partes por
el niño, por la familia y por su inserción en la sociedad. Es un tema difícil, es un tema complejísimo y que requiere tiempo. Requiere tiempo y bueno, no siempre logramos tampoco todo lo que queremos, no por eso los docentes tampoco tenemos que sentirnos frustrados, porque es un proceso de a poco a poco. Muchas gracias, doctora Aidis, por la respuesta. Tenemos escritos en el chat que es muy didáctica para que pueda entender el maestro cómo poner en práctica las estrategias que nos está brindando. Tenemos ahora una pregunta de la maestra Susana Aedo. Ella dice, ¿qué hacer cuando empleamos todas las técnicas y los padres se muestran indiferentes y manifiestan tener obligaciones, como el trabajar? Mire, maestra, eso no nos pasa en todos los contextos. Yo empecé siendo profesora de secundaria básica. Yo soy licenciada en secundaria básica. Esa es mi profesión. Con apenas 18 años empecé a dar clases y tengo la vivencia de que la mamá de un niño me dijo que me ocupara yo de él porque ella no tenía tiempo para atender a su niño. O sea, imagínense, son cosas que les pasan a los maestros, no es lo natural, no es lo que todos los días estamos acostumbrados, no es el deber ser y la responsabilidad, insisto, o sea, la mirada está en la concepción que nosotros asumamos desde el primer momento en cómo enfocamos una reunión con la familia, de cómo enfocamos una escuela de educación familiar. Ahora creo que no recuerdo si ahorita Edgar le hablé de este asunto. Nosotros tenemos escenarios que se llaman así, escuelas de educación familiar, donde convocamos a la familia con temas que muchas veces nos aporta el Ministerio de Educación porque han sido problemáticas a nivel de país, pero muchas veces, y sobre todas las cosas, basado en un currículo institucional, hablamos de temas que le atañen a los padres de esa comunidad, de ese contexto. Bueno, las escuelas de educación familiar es un espacio donde se trabaja no solo con una mamá, sino el grupo de familias, que si bien decimos el grupo de los coetáneos ayuda y regula la conducta de un niño, asimismo nos puede pasar con la familia. O sea, el grupo de familias con los que trabajamos muchas veces influye y determina en estos tipos de padres que son más rezagados, que son más reacios y que, insisto, cuando uno busca la historia y trata de acercarse a estos padres, que puede ser usted, maestra, pero si no es usted y conoce, hay otra mamá, hay otra profesora de la escuela que se lleva bien con esa mamá y que tiene otro nivel de afinidad con la mamá, este puede ser un camino. A nosotros nos ha resultado válido. Nosotros tenemos en las comunidades otro tipo de organizaciones como es la Federación de Mujeres, como son los comités de defensa, son organizaciones sociales de masa que están en las comunidades y que conocen a los trabajadores sociales y que conocen mejor la comunidad que a veces el propio maestro. Con esas personas, con ese trabajador social, nosotros también tratamos de llegar para ver cómo el trabajador social y otras personas que puedan llegar a la familia, que puedan influir en la familia, pueden acercarse a esa mamá que todavía no nos da la respuesta positiva que nosotros queremos. Por tanto, a través de esas reuniones colectivas con la familia, a través de intercambios más personalizados, ya le digo, si usted no puede porque no logra acceder a ella, hay que pensar en su contexto comunitario qué otras puertas tocar. Para nosotros, ya le digo, puede ser estas organizaciones de la comunidad, puede ser alguna otra maestra que tenga ascendencia sobre esa mamá. Es en definitiva estudiar qué otras herramientas de su propio contexto le pueden ser más útiles para demostrarle a esa mamá
que su valor y lo que puede aportar a la escuela es más importante que darle la espalda al niño o darle la espalda a esa situación. E igual hay mecanismos legales para cuando una mamá no atiende un hijo. Eso Cuba los tiene. Cuando usted y nosotros recientemente aprobamos un código de las familias, hay mecanismos legales. Cuando usted no atiende al niño, cuando el niño no está cumpliendo con lo que le toca, también se puede recurrir a esos mecanismos legales. No es lo más ideal, lo fuerte no es crear conflictos, pero si usted persuade, si usted busca, si usted indaga, si usted toca todas las puertas, si usted se hace acompañar de otros especialistas de la escuela y no tiene resultados y el niño está en peligro y el niño está perdiendo su vida útil escolar, entonces hay que recurrir a otras cosas. Definitivamente, porque lo que no podemos es perder que es un niño, es un hombre que se está dejando de formar, que se está perdiendo en una sociedad. Muchísimas gracias, doctora, por esa amplia respuesta también. Y cuán importante lo último que señala, esa reglamentación que hay, ¿no? Aquella mamá que está descuidando al pequeño, usted dice, no es lo ideal, pero está respaldado, ¿no? Bien, queridos colegas, no sé si hay algunas otras preguntas. Tiene innumerables de felicitaciones en el chat del Zoom. Y le hacemos la última ronda de preguntas. No sé si hay por allí alguna pregunta más. La saludan, le agradecen por la ponencia. Si alguien más quiera participar, puede levantar su manito, aperturar el micro y compartir. Tal vez no sea pregunta, tal vez sea alguna acotación como la que han venido haciendo las colegas, ¿no? Del diario vivir. Las mamás no son tan fáciles, ¿no? Y muchas veces la Es mamita verdad, es verdad. viene, grita, ¿no? Hace una catarsis. Así mismo, es normal, es real, mamá, maestra, es real que eso nos pasa y tenemos que tratar de que nos vaya pasando menos a partir de los métodos educativos, de las maneras, siempre insisto en la concepción que nosotros reglamentemos como claustro de docente para atender esos problemas. E igual que regulamos la conducta de los niños, la de ellos hay que regularla. La escuela es una institución para educar y nos educamos los maestros, las familias y los estudiantes. Y esas situaciones tan feas, tan desagradables, bueno, no quisiéramos que se dieran y las tratamos de evitar. Pero también hay que regular esas conductas, es cierto. Bien. La saludan, le dice que es una excelente exposición. Y a ver, queridos colegas, ya no tenemos preguntas entonces. No tenemos preguntas, podemos hacer alguna acotación en función de nuestra vivencia, ¿no? De nuestra labor docente. Por allí, así como nos ha compartido nuestra doctora Aidis, alguna experiencia exitosa, cómo nos ha ido respetando las características del estudiante, trabajando esta integralidad que también nosotros le decimos está contemplado en el currículo nacional, ¿no? No solamente es dar conocimiento, sino vamos más allá. Vemos las actitudes, las aptitudes, los valores, ¿no? La parte ética fundamental para el actuar pertinente de nuestros estudiantes. Bien, no habiendo preguntas del caso, vamos a proceder, queridos colegas, en un día tan importante. Nosotros no los queremos dilatar mucho porque sabemos que es el Día de la Amistad. Aquí me parece que también allá en Cuba, ¿no? Entonces vamos a pedirle a nuestros colegas presentes que por favor aperturen sus camaritas, aperturen su audio para que puedan despedir a la doctora,
Gracias, maestra Jacqueline, por este feliz Día de la Amistad. Muchísimas gracias. Bien, ya tenemos a nuestros colaboradores, por favor, capturando las pantallas para poder compartir después a nuestra audiencia. Adelante, Miss Mari. ¿Quiere decirnos algo? Gracias, maestro Ángel. El maestro Ángel Córdoba los saluda desde Lima, provincia. Nuestra Desde Guatemala, Marañón, un saludo cordial en el Día de la Amistad y el Día del Amor. Muy interesante, felicitar a la doctora. El Gracias. trabajo es muy importante sobre la formación integral de los estudiantes, ¿no? Hay mucho que hacer en las aulas, en bien de nuestros Así mismo. estudiantes. No olvidándose de concientizar a nuestros padres de familia. Claro, hay muchos retos, muchas barreras, pero es importante no darse por vencido. Gracias. Gracias a usted, Miss Mari, por lo que nos acaba de decir. Sí, es cierto, tenemos grandes barreras, las mamitas son fuertes, son en algún momento, nosotros con ese carisma, con esa empatía que tienen nuestras maestras, ya después terminan siendo Pinky my friend de las mamitas, ¿no? Terminan siendo amiguísimas. Bien, tenemos una acotación, acaba de colocar nuestra colega Janet Portal, ¿no? Ella le agradece por la ponencia, por la valiosa ponencia y las orientaciones. Bien. Bien, entonces nos confirman por favor que estén todas las tomas efectivizadas para poder colgarlas y están con sus micros aperturados para que puedan despedirse y ya pasemos a compartir con nuestra familia. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias, doctora Aidi. Gracias, Muy doctora. interesante. Gracias, Miss Ulmi. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Miss. Gracias. Muchas gracias. Feliz día de la amistad, Feliz día de la doctora. Que la amistad. pase bonito. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias noches. por la Muchas gracias. disposición. Disculpe, no han enviado la asistencia. Buenas noches. Sí, Miss Marisolcita, enviamos la asistencia, pero la volvemos a colocar para que usted pueda colocar también. Gracias, maestra, no la vi. Maestra, colóquela así, ¿verdad? Porque Buenas no noches, hemos buenas marcado. noches, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, mises lindas. Buenas noches con todos. Buenas noches, señorita. Hasta mañana. Hasta mañana, mis citas. Pasen una bonita noche con la familia. Ya está colocada la asistencia para los que faltaban marcar. Y a los colegas que no han podido marcar el día de ayer, tenemos las fotos que evidencian su participación. No se preocupen.